Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este Salón Noble del Palacio de Fonseca para un acto extraordinario. Tenemos el privilegio de poder contar hoy entre nosotros con Klaus von Klitzing, Premio Nobel de Física en 1985. Es un acto realmente extraordinario y una muestra la tenemos aquí. Esta abarrote de esta sala demuestra que algo extraordinario va a pasar hoy aquí. No es habitual que podamos escuchar directamente a un premio Nobel disertando sobre temas de máxima actualidad de futuro y con el conocimiento que atesora. Sin embargo, tenemos un programa, que es este programa Conciencia, que consigue hacer casi ordinario lo extraordinario. Este programa, que contando con la colaboración del Consorcio de la Ciudad de Santiago y bajo la dirección de Jorge Mira, pues nos permite periódicamente contar con los más destacados científicos que han recibido las máximas distinciones en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Solo por eso yo creo que merece un reconocimiento y el agradecimiento por una actividad que tiene pues, un efecto de proyección notable. Es un lujo tener estas oportunidades y también es una oportunidad magnífica para darnos a conocer como ciudad, como universidad y como sociedad que se preocupa por la ciencia y el conocimiento. En las notas que escribió el profesor von Klitzing en el libro de honor de la universidad con ocasión de la visita que realizó ayer, nos dejó escrito que él es un embajador de la investigación básica y que con eso quiere tender puentes entre los pueblos. Me parece que no hay mejor lema, mejor objetivo para toda una vida dedicada a la ciencia. Por eso, pues, una vez más, yo creo que estamos de enhorabuena al poder permitirnos el lujo de poder escucharles hoy. Le agradezco también muy especialmente a todos los que nos acompañan en esta mesa y voy a dar la palabra, en primer lugar, a María Rozas Pérez, que es primera teniente de alcaldesa de nuestra ciudad de Santiago. María. Sí, vale. Moi boa tarde a todos e a todas. Eu quero comezar dando a benvida a Santiago a Klaus von Klitzing. Xa tiven onte a oportunidade de saudalo na recepción que realizamos no Pazo de Raxoi e sei que esta é a súa primeira vez en Santiago e mesmo en Galicia. Así que agardo que a senda que ten lle permita coñecer a nosa cidade, que lle permitira visitar pois eses recunchos que sei que tiña interese en coñecer e agardo tamén que volva a visitarnos, que esta non sexa a súa última visita porque Santiago sempre ten moito máis por descubrir. Quero trasladar o meu recoñecemento á Universidade de Santiago e ao Consorcio por facer posible o programa Conciencia e, moi especialmente, a Jorge Mira por eses 18 anos que ten esta iniciativa, que ten este proxecto que leva poñendo a Santiago de Compostela pois no foco universal de pensamento de maneira totalmente internacional. Este é un programa de divulgación científica, é un programa pensado para os investigadores e investigadoras, pero tamén é moito máis que iso, na miña opinión. É a lembranza do que somos Santiago de Compostela, e tamén do que podemos aspirar a ser. É o recordatorio de que Compostela é un lugar cheo de talento e de que pode e debe reforzar a súa capacidade innovadora, científica e investigadora. Cando falamos, isto moitas veces o decimos os que nos dedicamos á política, falamos desa necesaria aposta de Santiago por unha diversificación económica, isto é diversificación económica. Falamos
disto, entre outras cuestións. Eu digo moitas veces que Santiago de Compostela non se construe só dentro do Concello, e iniciativas como esta creo que son un bo exemplo diso, que mostran o potencial que temos na cidade e que teñen, ademais, unha enorme relevancia en colaboración diferentes administracións. Eu síntome moi orgullosa de estar hoxe aquí, de acompañar a Klaus von Klitzing, e espero que ninguén agarde de min que fale dos seus méritos científicos, porque non son a persoa máis acaída, son honesta, eu adícome a un mundo e a unha profesión moi diferente. Cóstame, de feito, recoñezo que me costa entender o concepto do efecto Hall cuántico, pero tal vez non sexa a única das que estamos aquí presentes, non? E tal vez eso tamén poña en relevancia e demostre que un maior esforzo na divulgación científica é necesario. Eu creo que figuras como Klaus von Klitzing inspira a expertos e científicos, mozos de todo o mundo, e que é moi importante e un luxo que en Santiago de Compostela podamos contar con unha figura así, e mostra diso é que este espazo estea hoxe ateigado. Cando falo de inspiración, non me refiro só, que tamén, as súas investigacións e os seus descubrimentos científicos, senón tamén as súas declaracións de intencións, as súas chamadas á cooperación internacional para atender problemas globais que requiren dunha solución dende a ciencia, das súas reiteradas mostras de preocupación polo cambio climático ou dos seus discursos construtivos e nada apocalípticos relacionados coa inteligencia artificial. E tamén das súas chamadas a atención á clase política. Asumo tamén esa parte, non? Porque o desenvolvemento científico tamén depende desas decisións que se toman nesas esferas políticas. E por todo iso será un placer escoitalo hoxe aquí, aínda que prometo non sair daqui entendendo o Hall cuántico, pero estou segura que levarei moitísimas aprendizaxes e, sobre todo, levarei o meu orgullo de ser santiaguesa e desta universidade moitísimo máis incrementado. Moitas grazas. Moitas grazas, María. Den agora a palabra a directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo. Autoridades, excelentísimo profesor Van Klitzing, distinguidos convidados, señoras e señoras, moi boas tardes a todos. Para as miñas moi breves palabras, permitídeme que mude o castelán un pouco para que chegue a toda a sala e tamén para facilitar a traducción simultánea, que sei que está disponible. Es un verdadero placer poder participar hoy en la inauguración de esta conferencia y un auténtico honor poder recibir en Galicia al profesor von Klitzing, que nos visita en el marco de la iniciativa del programa Conciencia. En primer lugar, quisiera transmitir las disculpas del presidente de la Xunta de Galicia y del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, porque ambos querrían estar hoy aquí en esta mesa y también asistir, por supuesto, a la conferencia del profesor von Klitzing, pero lamentablemente no les ha sido posible y por ello, en nombre de la Xunta de Galicia, quiero empezar agradeciendo, ir poniendo en valor el fantástico trabajo que está realizando Conciencia, un programa que ya está consolidado, que tiene una larga trayectoria y que nos hace sentir muy orgullosos de él, ya que con cada nueva edición, con cada nuevo invitado, lo que hace es poner a Santiago de Compostela en el foco internacional y traernos, por supuesto, a científicos de primer nivel. Me gustaría agradecer especialmente el trabajo y la dedicación del profesor Jorge Mira, que lidera esta iniciativa, y trasladarle nuestra más sincera enhorabuena a todos los que hacen posible que esto sea así, así como el consorcio, la universidad. Este tipo de acciones, al final, lo que hacen es reforzar el trabajo que estamos haciendo todos juntos para intentar atraer y retener talento investigador hacia Galicia y que contribuya a posicionar esa marca Galicia más allá de nuestras fronteras, como un referente también en el I+D+I y ayuda a convertirnos en un territorio atractivo para la investigación y la innovación.
Y por otro lado, la faceta de la divulgación científica que este programa facilita y que es un elemento clave muy necesario y que nos aporta enormes beneficios a distintos niveles. En la parte de educación, al proporcionar referentes a los jóvenes y también estimular las vocaciones científicas. Al proporcionar también en el mundo académico y de investigación, facilitar ese intercambio de conocimiento que también nos proporciona este tipo de acciones. Y, por supuesto, para la sociedad en general, poner en valor el impacto de los avances científicos. En 1980 el profesor von Klitzing hizo un descubrimiento que abrió uno de los capítulos más apasionantes de la historia de la física. Y aunque los fenómenos cuánticos ya son la base de muchísimos dispositivos que están disponibles en nuestra vida más cotidiana, la mayoría de nosotros no somos totalmente conscientes de ello. Las tecnologías cuánticas, son tecnologías disruptivas que tienen un gran potencial para mejorar la forma que podemos revolucionar sistemas tradicionales como en detección, en computación o en comunicaciones. Y como somos conscientes de ese potencial y de la oportunidad que supone, pues Galicia no ha querido permanecer ajena a todo esto y ha apostado por intensificar su actividad científica en este ámbito, entendiendo que supone una gran oportunidad y un reto enorme, y entendiendo también que es una carrera de fondo, que hay que tener paciencia, pero que queremos estar en ella. Para ello, desde Xunta de Galicia hemos impulsado de forma específica, como muchos sabéis, el Polo Gallego de Tecnologías Cuánticas, una iniciativa que nació con el objetivo de ayudar a situar a Galicia como un referente en estas tecnologías en el año 2030. Para ello apoyamos la adquisición del primer computador cuántico instalado en el Centro de Supercomputación de Galicia y con el ánimo de ponerlo a disposición de toda la comunidad científica. También el apoyo al Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas, que en este caso está liderado por la Universidad de Vigo, y apoyos que seguiremos prestando a medio y largo plazo. Para impulsar el avance de la ciencia excelente en sus diferentes ámbitos, nos apoyamos siempre en 4 pilares. La universidad, que forma a los profesionales del futuro y nos permite atraer talento. Los centros de investigación y tecnológicos, que generan nuevo conocimiento, productos y servicios. Las empresas, que son imprescindibles para determinar cuáles son los retos a acometer para hacer la transferencia y para innovar. Y, por supuesto, la sociedad, que de una forma directa o indirecta son siempre los usuarios finales de todos los resultados que salen de los trabajos científicos y a la que debemos dar a conocer en la mayor medida que podamos cuáles son esos avances, destacando de forma sencilla su utilidad y su impacto. Y en todos estos pilares que menciono y objetivos tienen impacto actividades como la que impulsa el programa Conciencia, actividades en apariencia muy concretas y muy focalizadas y que, sin embargo, tienen un efecto global transversal enorme, consiguiendo llegar a estudiantes, a docentes, a investigadores, a empresas y, como decía, a la sociedad en general. Y como muestra no tenemos más que ver toda la información que hay en medios de comunicación digitales escritos durante estos días, donde se está hablando de ciencia, se está hablando de talento, de grandes avances y también de los retos que el profesor von Klitzing nos comentaba, que quedan muchos retos por acometer y nada fáciles. No quiero alargarme más porque hoy estamos todos aquí por un motivo muy claro y es escuchar la conferencia del profesor. Únicamente reiterar el agradecimiento una vez más a Conciencia por su excepcional labor y muy especialmente muchísimas gracias al profesor von Klitzing por su visita a Galicia y por la conferencia que nos va a ofrecer a continuación. Es un verdadero honor poder estar aquí y poder escucharle. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. E agora o turno de Jorge Mira, director deste programa Conciencia. Bueno, somos 4 físicos na mesa, O sea, quitando a María que é de Economía, non? Políticas. Políticas, mira ti. Esa facultade é moito político, O reitor que é de Dereito Tributario, e o resto somos todos físicos, que isto ainda nunca pasara, Creo que non. E, bueno, en primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Teño que empezando a dar as grazas, non? En primeiro lugar, quero dar as gracias ao profesor José María de Teresa,
que es el presidente de la División de Física de la Materia Condensada de la Sociedad Europea de Física, que ha jugado un papel muy relevante en esta visita, tanto en la propia visita en sí como hoy en el encuentro científico, que ha sido todo un éxito. Como non, pois a Víctor Pardo. Fíxate, o primeiro padriño do programa foi Pepe Rivas, da nosa área, que era de electromagnetismo, e ti que foches alumno meu, ainda creo que nunca me pasara ter aquí un alumno, moi espabilado, como saberedes. E, bueno, pois, vou empezar a falar un poquinho, moi brevemente. Aquí temos a figura de Klaus von Klitzing, e o programa este leva 19 anos de vida. 19 anos de vida que manda cara tal. Son 45 visitas as que van, contando as do Premio Fonseca, que tamén son moitísimas. Feito, non creo que as en Europa moitas iniciativas con este tamaño, agás, algunhas xa moi coñecidas, e nelas, pois, a xente está fai moitísimo máis que o que se ve aquí, neste acto central. Primeiro, quero contextualizar tamén a importancia de von Klitzing. El fixo o seu descubrimento no ano 80 e no 85 se lle deron un Nobel. Iso é moi, moi pronto. Hai xente que tarda como 40, 50 anos. Roger Penrose, que estivo aquí fai uns anos, tardou como 40 e pico anos en recibir o Nobel. E, ademais, no caso del, deronllo en solitario. Isto é moi, moi, moi difícil. De feito, é o único físico vivo que recibiu o Premio Nobel de Física en solitario. Nos últimos 50 anos, aparte del, hai estas 3 persoas que o levaron, e nada máis. De feito, o anterior a estes que estaban anterior a él, pois sería a Kenneth Wilson, era, creo que foi Dennis Gabor, pola holografía, no ano 70, e Luis Álvarez, que foi no 68, e non houve máis. É dicir, é moi difícil. Isto demostra a importancia do persoeiro, que está comprobando que este programa é moi denso. Porque un pode pensar, ven aquí a dar unha conferencia, tranquilo. Leva 5 días, aguanta moi ben, está de moi boa forma, porque tivo que facer de todo. Para empezar, hoxe, por exemplo, na Facultade de Física, na asignatura de Física Cuántica 1, de terceiro, que non sei se hai aquí algún alumno de terceiro, pues, bueno, tuve aí un momento de falar do pozo de potencial non é de emisión, que vos vai tocar dentro dunha semana, segundo me dixo Bernardo Adeda, pero que tamén estivemos estemos a aula magna, bastante chea, pisamos tamén a clase de Carmen Bao, que era de óptica, que estaba seguinte, pero, bueno, encantados, porque creo que foi un bonito momento, casi histórico, para a Facultade de Física, que tenemos na nosa memoria, porque despois fomos a IMATUS, o Instituto de Materiais da OSC, tamén convidamos ao señor conselleiro, a señora directora de IMATUS, que está por aí, apertou as tuercas ao conselleiro, como hai que facer, os directores nestes casos, e o conselleiro un pouco a defensiva, que é tamén o que ten que facer. É un equilibrio, como é predador-presa, non? Esta cousa así como na biología. Pero ben, estas cousas son para isto. E foi algo moi efectivo, ademais, o conselleiro e a señora directora de GAIN puderon descubrir que é un instituto que facemos cousas. Fixemos unha baixada de terceira planta ao soto e aí pasamos por todo. O sea que se pudo ver que de todo. Entón, o profesor von Klitzing pudo ver que é un instituto que fai moitas cousas. El é un director tamén dun centro de investigación moi prestixioso a nivel mundial, que é o Instituto Max Planck de Estado Sólido. E, bueno, non só fixo isto, sino que tamén fixo unha inmersión gastronómica de todo tipo, e mesmo onte, aí nos vasos de Rasoai, que non tedes moi controlado ese tema no Concello, porque ali acumulase de todo, estaba a tuna, e ali nos viron, e ali houve unha homenaxe moi bonita. Agradezo a Carlos da Tuna, non sei se está por aquí, que nos pasara a foto, porque a verdad que foi unha foto moi bonita. Bueno, pois, en máis, aquí queda a cousa para Víctor, para que nos explique un pouco de que vai. Vou pasar agora ao punteiro, tranquilo, sí. Este vai ser o título, e nós, reitor, creo que pasamos para aí, para non andar entorpecendo. Moitas grazas. Bueno, hola a todos. É un honor para min ter sido a persoa escollida por Jorge para presentar a Klaus von Klitzing, que recibiu o Nobel no ano 1975. Vou dicir algo moi breve sobre ele, espero non facervos ningún spoiler da súa charla.
O profesor von Klitzen naceu en Schroeda, na parte leste de Alemanha, en medio da Segunda Guerra Mundial. Fixo os seus estudios de secundaria preto de Bremen, na cidade de Quakenbrück. Foi estudiar física á Universidade de Braunschweig. El di que foi importante para él estar preto da sede do Centro Alemán de Metroloxía. A súa charla de hoxe falará moito de metroloxía, el dende moi novo estivo preto dese ámbito. A metroloxía é a ciencia de medir, digamos. Fixo a súa tese na Universidade de Würzburg baixo a dirección de Gottfried Lamberg, e despois da súa tese fixo o que facemos máis ou menos todos os científicos, que irse de estancias postdoctorais pois aos centros máis prestixiosos que puido atopar. Estivo en Oxford e tamén en Grenoble, en Francia, onde fixo o descubrimento que lle deu o Premio Nobel. Despois foi profesor uns anos en Múnich, dende o ano 85 ata hoxe, pois foi director do Instituto Max Planck para o Estado Sólido en Stuttgart. Así que esta é a imaxe típica que temos dun Premio Nobel. El só, esa mente brillante que polo seu excelente talento é capaz de facer un descubrimento que cambia a historia da ciencia. Isto é certo, todos os premios Nobel teñen un talento excepcional e fan descubrimentos excepcionais, pero non o fan sós. Ninguén pode facer a ciencia só. Para amosarvos isto, para ilustrarvos este concepto, vou usar unha xenealoxía científica. Este é o seu director de tese. Non existe un premio Nobel que non tivera un director de tese excepcional. O profesor Lamberg era un científico moi recoñecido, e chegou a ser un científico moi recoñecido porque o seu director de tese traballou, foi estudiante de doutorado de Gruneisen. Gruneisen foi unha das figuras fundamentais para a física do estado sólido no principio dos anos 20. E por que Gruneisen chegou a descubrir o chamado parámetro de Gruneisen? Porque foi a súa vez estudiante de doutorado de Planck, que foi premio Nobel, e de Warburg. Planck, a súa vez, tivo outros dous estudiantes de doutorado que foron premio Nobel, e Warburg tivo outro estudiante de doutorado que foi premio Nobel. Isto é como a receita de sempre. Maestros que lle ensinan aos seus alumnos, como facemos hoxe na universidade, e os mellores maestros lle ensinan aos mellores alumnos, e así é como se vai facendo a ciencia, como se construiu a historia da ciencia. Iso podría facerse con calqueira premio Nobel. Podría tirar para atrás con Planck, pero Planck é moi coñecido. Tirei para atrás con Warburg e atopeime con Wiedemann, por aí arriba. Wiedemann foi unha persoa que tratou de determinar experimentalmente unha medición exacta do ohmio. O ohmio é a unidade que usamos os físicos para medir a resistencia eléctrica. Pois 150 ou 200 anos despois, Klaus von Klitzing levou o Nobel por definir moi ben o ohmio, que é o que nos vai falar hoxe na súa charla. E se tiramos ainda máis para atrás, pois vemos as relacións na Europa ilustrada entre franceses e alemáns, que tamén se reproduciu despois na carreira do profesor von Klitzing, que fixo o seu descubrimento en Francia. A ciencia é internacional, non entende de fronteiras. Temos que mandar os nosos estudiantes, os mellores estudiantes, a que fagan postdocs no estranxeiro, aprendan, estén cos millores. Esa é a receita que se cumple para todos os premios Nobel. Só temos que replicala e obteremos os resultados correspondentes. O traballo que fixo o profesor von Klitzing para obter o premio Nobel ten que ver cos semiconductores. A primeira persoa que identificou os semiconductores foi Faraday no século XIX. El foi quen se deu conta de que os semiconductores non eran nin illantes nin metais, eran outra cousa. A historia dos semiconductores determinou a era na que vivimos. Hoxe vivimos na era que podemos chamar era do silicio. A noso redor hai un montón de dispositivos electrónicos que se basan no invento que fixeron Bardeen, Brattain e Shockley no ano 47 nos Bell Labs, que é ese aparello que vedes aí á esquerda. Dende ese aparello do 47, que ten varios centímetros de tamaño, ata o chip que vedes á dereita, que ten millóns e millóns de transistores por centímetro cuadrado, pasaron, obviamente, 80 anos, e polo medio a ciencia foi progresando paseniño, paso a paso, mellorando os semiconductores. E polo camiño, polo medio, está o descubrimento do profesor von Klitzing. Cando as mostras de semiconductores foron suficientemente boas, o profesor von Klitzing puido estudiar un semiconductor que tiña, como vedes aí á dereita, na escala do debuxo, sabedes, un tamaño duns 10 nanómetros. Iso é moi pequeno. Para iso, precisouse que moita xente fixera pequenos descubrimentos que permitisen ter cada vez mellores semiconductores. Entón, o que se atopou el nesa escala é o chamado efecto Hall cuántico, que non vos vou falar moito, pero o que vos quero dicir é que isto é ver saltos da resistencia do semiconductor
que son unha manifestación macroscópica da física cuántica. A física cuántica amósase sempre na escala microscópica, pero isto vese nun trozo de semiconductor que é a escala macroscópica. Eso é un efecto completamente básico, novo e diferente. Cando un científico se atopa con un descubrimento básico, novo e diferente, ven a xente de Gaín e nos di, iso pa que vale? Isto xa lle dixeron a Faraday. Se dixeron, ti, vale, moi ben, faz mover cousas coa electricidade, pero isto para que vale? Entón Faraday lle contestou o político que lle preguntou, non o sei, pero algún día lle porás impostos. Creo que todos experimentamos cos impostos sobre a luz todos os meses, non? A diferencia entre von Klitzing e moita outra xente é que el non só fixo un descubrimento moi básico, de ciencia moi básica, senón que dende o minuto 1 lle veu a aplicación. Veu para que valía eso. Eso é super inusual. El se deu conta de que ese descubrimento de ciencia básica tiña unha aplicación inmediata. Íbanos permitir medir moito millor. Eso é moi inusual na ciencia. Normalmente, unhas persoas fan o descubrimento básico e outras lle ven a aplicación. Eso é o que fai o descubrimento de von Klitzing moi especial. E como el fixo ese salto, se deu conta da importancia da ciencia básica. E foi unha das persoas que máis impulsou dentro de Europa e que máis segue a impulsar en Europa o financiamento especial da ciencia básica. Foi un dos impulsores na comunidade europea dos programas de ciencia básica da RC. A RC son proxectos de ciencia básica, os chamados ERC Grants, Starting Grant, Consolidator Grant, que moitos dos investigadores da nosa universidade teñen e nos fan sentir tan orgullosos de que o consigan. El, dende a súa posición como director do Max Planck Institute, foi unha das persoas que máis empurrou porque a Unión Europea financiase non só proxectos aplicados, senón ciencia básica. E isto ten unha relevancia hoxe en día importantísima en toda a prensa. Podes atopar porque Europa quere volver a ser líder en semiconductores. Todos os nosos dispositivos levan semiconductores e temos que volver a ser líderes. E para eso temos que formar tecnólogos, facer ciencia punteira e investir. Para rematar, e por un pouco máis de contexto a importancia do Premio Nobel do profesor von Klitzing, quero recordar unhas palabras que se me quedaron gravadas na cabeza que as pronunciou o profesor Leggett na aula magna da Facultade de Física hai 10 anos. El foi un dos invitados do programa Conciencia por Jorge. E dixo unha cousa, dixo todo na materia condensada é emerxente e topolóxico. Isto dicía porque os científicos novos moitas veces usamos esas palabras para tratar de darlle importancia aos nosos artigos. Palabras que queden bonitas, como emerxente e topolóxico. El decía, todo o que a materia condensada é emerxente e topolóxico. A palabra emerxente ten un pai clarísimo, Philip Anderson. Ele é a persoa que, para contrapoñer a visión reduccionista do mundo, dixo cando aumenta o número de individuos, unha colectividade ten leis diferentes que as dos individuos por separado. Isto é hoxe común, e onte no programa de Broncano, Juan José Millás falou do emergentismo. Estaba ali vendo, fíxome spoiler a miña charla. Isto é superimportante en todas as ciencias. Ele é claramente o pai desto, co seu Morris Different. Para min, a primeira persoa que puxo sobre a mesa que a topoloxía era moi importante na física da materia condensada foi Klaus von Klitzing. O seu descubrimento de que a resistencia nun semiconductor en determinadas circunstancias só pode funcionar a saltos ten unhas implicacións matemáticas moi claras. Eu lembrome de outra visita no programa Conciencia de Michael Atiyah que dicía na natureza hai moi boas razóns para que algúns números sexan enteiros. Na física da materia condensada, gracias ao traballo de von Klitzing, démonos conta de que eses saltos teñen unha implicación do que chamamos topolóxico. Topolóxico significa que un donut ten un burato. Non pode ter un con 0,2 buratos. Ten un burato, ou lle podes facer outro e ten dous, pero non pode ter 1,10102. Pois é o mesmo o que lle sucede a estes sistemas que a súa resistencia vai a saltos. E isto cambiou totalmente a forma que temos de ver os materiais hoxe en día. E para ilustrarvos a importancia disto, podo poñervos o Premio Nobel de Física do ano 98, que foi polo descubrimento do efecto Hall cuántico fraccionario, que é un fillo do efecto Hall cuántico, ou o Premio Nobel do 2016 polas fases topolóxicas da materia que beben directamente do descubrimento que fixo o profesor von Klitzing. Así que, sen máis, só agradecerlle ao profesor von Klitzing todo o que está facendo con nós durante estes días. Espero que todos disfrutemos agora da súa charla.
Gracias a todos. Thank you very much for this wonderful introduction. Muchas gracias por esta maravillosa Thank you very presentación. much for this Muchas gracias audience también here, this wonderful building. por esta And I look organización. forward for an interesting Y talk, bueno, and I will not speak no about voy a hablar all the explanation of the quantum Hall effect. todas las implicaciones del efecto Hall cuántico. No es necesariamente que todos hayamos estudiado física y quizás no entendáis toda la charla. Este es un anuncio de mi charla, pero por desgracia yo no hablo en gallego ni tampoco en español. Pero tenemos una intérprete y le podemos dar las gracias porque ella es la persona que va a comunicarse con el público. Y su trabajo es muy importante para que ustedes entiendan algo de mi charla. Pero también les voy a mostrar muchas fotos y espero que puedan ver algo en esas fotos. Este es el anuncio en inglés que dice, aquí hay popularización de la ciencia por un premio Nobel. Es decir, para llegar aquí tienes, por ejemplo, tienes que tener una medalla como la Fields o el premio Pritzker, o incluso un premio Nobel. Así que tengo que demostrar que tengo el premio Nobel. Yo conseguí el premio Nobel y lo he traído conmigo para demostrar que tengo la capacidad de hablar aquí, porque solo los premios Nobel pueden hablar aquí. Así que tengo el permiso de hablar en esta sala. Tenemos tantísimos ganadores del premio Nobel en el programa Conciencia. Después de muchos químicos, vuelve la física. Hace 10 charlas tenemos aquí a esta señora y vuelve la física. Y creo que los siguientes ponentes se van a concentrar aún más en la física. También me encontré con este dibujo, el llamado Árbol de la Ciencia de Compostela, que es una representación del trabajo de Ramon Llull en el siglo XIII, en que se comparan los diferentes campos de la ciencia, allá afuera. Y aquí está la física, ¿no? Es una de las ramas principales. Quizás la teología está también, pero tenemos la biología, la medicina, que son como una especie de ramificaciones de la física. El árbol de la ciencia, que está aquí a la izquierda. Parece que la física es una rama muy robusta. Y bueno, me encanta que se me haya aceptado aquí para hablar como físico. Bueno, hay tantos premios Nobel que han llegado aquí. ¿Cómo se consigue un premio Nobel? Es una de las preguntas clave, ¿no? Y bueno, hay diferentes maneras de conseguirlo, ¿no? Os puedo contar algunas de ellas. Una manera de conseguir un premio Nobel, ¿sí? Pues comer chocolate. Sí. Bueno, una gráfica. Aquí tenemos, bueno, uno que hizo sobre el consumo de chocolate. Aquí vemos la función lineal y parece que Suiza es el ganador. Son los que más comen chocolate. Busque España, aquí abajo. Bueno, no coméis suficiente chocolate. Incluso la producción de chocolate. Me encontré esta tableta, Pazo de Corucho, que se puede comprar aquí, ¿eh? A lo mejor hay que comer más chocolate. Venga, puede compartirla, ¿eh? Porque claro, se la dio el premio Nobel. Sí. Entonces, todas las semanas hay que comer un poquito de chocolate para acercarse a Suiza. La buena noticia es que también funciona con el vino. Seguro que ya han visto esta foto, es muy famosa. Y esta fue la situación del descubrimiento, que les voy a mostrar más adelante. Esta es, bueno, estaba en Francia y bueno, a lo mejor también habría que beber una copa de vino. ¿Cómo conseguir el premio Nobel sin chocolate ni vino? En principio, hacer investigación básica. Aquí tengo una foto
un dibujo de los límites del conocimiento. Estamos con esta cortina y estamos mirando detrás de la cortina como científicos para encontrar lo que hay más allá. Estamos buscando el campo que nadie ha visto nunca. Queremos ser la primera persona en verlo. Por desgracia, solo hay una medalla de oro porque no existe una medalla de bronce en la ciencia, quiero decir. Pero para conseguir el nuevo conocimiento, me parece que es maravilloso ser científico o científica y conseguir vislumbrarlo. También puedes comprar, por cierto, un premio Nobel. Es cierto, hay gente que tienen dinero, si no consiguen acabar su estudio en la universidad, pues si hace una empresa, pues puede comprarlo. Es decir, hay una especie que se hace todos los años. Y se puede comprar, de hecho, la medalla del premio Nobel, como esta que cuesta $187.500. Y las de física y medicina son las más caras. En esta misma subasta tienes que pagar casi $800.000 por la medicina. Yo no voy a decir que sea más importante, pero bueno, no voy a debatir que está más arriba la medicina o la física, pero vale. Si uno tiene una cantidad enorme de dinero, puede tratar de comprar el premio Nobel físico. Pero bueno, se habrá perdido algo. Nadie le invitará a hablar en Estocolmo el 12 de diciembre. Siempre tenemos esta ceremonia preciosa. Aquí tengo una fotografía de la ceremonia en Estocolmo. Podéis ver la fecha y todo. 1985, y yo estaba aquí, sentado. No tenía que compartirlo, como han dicho antes. Estaba solo como ganador de física. Y tengo suerte, porque soy el único vivo que lo ha ganado solo, él solo. Tenemos otros señores que lo ganaron en medicina, de la paz, de literatura. Normalmente se habla más de la parte científica. Pero quiero destacar que se te da un certificado, el rey te da un certificado. Y a veces puede ser la reina, que es más joven, es más importante. Entonces, para un Nobel alemán es más agradable que se le invite a cenar con la reina. Quiero destacar esta cena alucinante, esta cena de Estocolmo, siempre el 10 de diciembre. Pueden imaginar todos estos camareros y camareras bajando de manera sincrónica. Y hay todo un libro con el menú. Creo que en Estocolmo hay un restaurante que te puede repetir todas las cenas de las ceremonias del premio Nobel. Pues aquí está el libro, Los banquetes del Nobel. Este era el menú de 1985. Hace falta hablar francés, claro, porque está escrito en francés. Yo hablo un poquito de francés, pero vale. Café, ya está. Es todo lo que entiendo. Y aquí está la preciosa taza de café con la medalla de oro. Entonces, si a uno le dan el premio Nobel, yo era bastante joven, uno se siente bien porque está como en la cima, pero a la vez se siente mal porque cuando uno ha llegado a la cima solo puede descender. Entonces yo pensé, ¿qué hago ahora después de recibir el Nobel? Es una pregunta importante. Conozco a otros científicos que recibieron el Nobel muy jóvenes y pensaron, ¿y ahora qué hacemos en el futuro, digamos, ¿no? Yo no me quiero quedar como antes, pero, por ejemplo, puedes venir a Compostela y dar una charla, una conferencia. En Alemania, les digo a mis amigos, voy a Compostela, y me dijeron, peregrinar, no, a dar una charla científica. No conocían la Universidad de Santiago. Pero yo he visto esta maravillosa universidad y para mí es un destaque en mi vida conocer este lugar. Y solo por ser Nobel le invitan a uno a visitar estos lugares asombrosos. Es lo positivo. Pero ahora tengo que hablar de la parte de la revolución cuántica en metrología. El título. Se ha dicho que la metrología es la ciencia de la medición. Normalmente, si uno mide alguna cosa,
necesitan una unidad. Y bueno, mi hallazgo era un hallazgo inesperado. Hace 44 años que revolucionó el sistema internacional de unidades. Voy a hablar principalmente sobre este sistema internacional de unidades, que se llaman unidades SI. Si no son científicos o científicas, les sorprenderá que todas las medidas del universo se pueden trazar en 7 unidades básicas de medida, en biología, en astrofísica, etc. Si una persona mide algo, puede utilizar estas unidades básicas, 7. Metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, mol, candela. Son las 7 unidades básicas de todas las mediciones. Es muy importante que los no científicos entendáis que solo hay 7 unidades básicas y que en todo el mundo se utilizan las mismas. Por ejemplo, se puede hablar de velocidad, que es una combinación de longitud y velocidad, etcétera, pero siempre hay 7 que son las básicas. Estas 7 unidades básicas tienen que ser muy estables, siempre tienen que funcionar igual y tienen que ser estables a lo largo del tiempo y en posición. Por tanto, esta es la idea básica. Necesitamos una unidad de medida que sea aceptada por todas las personas. Ahora tenemos nuevas definiciones para 4 unidades básicas desde el 20 de mayo del 2019. Es una fecha fundamental y en esa fecha todos los países cambiaron la legislación en el 2019 y Estados Unidos, Rusia, China, Europa. Se cambió la legislación del sistema de medida para cambiar a estas nuevas unidades básicas. Pero se hizo de manera que no se ve el cambio en la vida diaria. Se hizo el cambio de un modo en que el kilo en la vida normal es lo mismo antes y después del 2019. Es decir, no era perceptible el cambio. Incluso hay este sello, un sello de Corea que está enseñando las unidades básicas, el mol, el kilo, el amperio, etcétera, que tienen una nueva definición. El 20 de mayo de 2019, que fue el cambio internacional de unidades SI. Y de hecho salió en muchos periódicos e incluso en la televisión. A mí me sorprendió porque me dijeron que aproximadamente 2.000 millones de personas, como el 25% de la población del mundo, había oído algo de esta revolución, sobre todo sobre el kilo, porque en la vida normal todos utilizamos kilos. Todos hablamos de kilos de cosas. Pues parece que 2.000 millones de personas habían escuchado algo de esta revolución. A mí siempre me sorprende. Como científicos, ¿sabéis cómo se define un kilo? La mayoría no lo saben. Es decir, a lo mejor sí, algunos lo saben, pero al final de la charla espero que lo sepan. Pero, ¿cómo es la definición de un kilo? ¿Cómo se define un amperio o un Kelvin? Se lo voy a explicar un poco. Por tanto, se informó en muchos periódicos, incluso en el New York Times, que habla de la reunión número 26 del Comité Internacional de Pesos y Medidas, con una fotografía, y dice, representantes de la Convención Métrica decidieron redefinir 4 unidades básicas de medición, el kilo, el Kelvin, el amperio, etcétera, y el mol. Y aquí estoy yo sentado, por cierto, ahí en la primera fila. Saqué esta foto. Bueno, tenía que sacar una foto también de este salón, pero ya lo haré al final. Pues ahí tomé una foto porque he participado en muchísimos congresos y aquí se votó el nuevo sistema internacional de unidades y hubo una ovación. ¿Quién es el responsable de esta decisión? Pues, ¿quién lo decide entonces? Pues es el Congreso General sobre Pesos y Medidas, es decir, los diplomáticos de los 100 Estados miembros de esta Convención Métrica Internacional. La última convención fue del 2022
y existe desde 1889, se celebra cada 4 o 6 años y ellos deciden cómo se organiza todo ese sistema internacional para intercambio de mercancías y cuando alguien adquiere 1 kilo de algo, quiere saber que es exactamente 1 kilo. La última decisión fue introducir nuevos nombres para los grandes números, tales como Rona, etc. En el futuro vamos a tener números cada vez mayores. Por ejemplo, en Alemania teníamos 20 millones de marcos para comprar un huevo en el pasado. Pues a lo mejor en el futuro tenemos que hablar de el Rona y el Keta, que fueron introducidos en la última convención. Y también parece que, en el reloj atómico suele haber un año bisiesto y se le solía añadir un segundo. Pero se han puesto de acuerdo en que no se va a añadir ese segundo al reloj atómico, porque parece que hay algún problema con ese reloj atómico. Así que en el próximo siglo no va a haber ese segundo añadido en año bisiesto. Pero bueno, esta es la convención número 26. Esta es la convención más importante porque fue un evento histórico. Se llamó la mayor revolución de la metrología. Y es importante, es muy importante, porque todos los países se pusieron de acuerdo. Aquí está Hungría, Turquía, que se han puesto de pie, y no es porque quisieran más dinero de la Comisión Europea, por cierto, pero Turquía y Hungría se pusieron de acuerdo. Rusia, Estados Unidos, China, todos los países se pusieron en pie y dijeron sí. Vamos a hacer el cambio. Esto nos indica cómo la ciencia no se puede interpretar en decisiones políticas. Entonces, yo digo que la metrología cuántica unió a todos los países en esta decisión. Y yo no me imagino lo que va a suceder en los próximos 5 años. Imagínense que los rusos, los chinos y los americanos se ponen de acuerdo en algo en las Naciones Unidas. Ni me lo imagino. Y bueno, ¿qué pasa con este cambio? Hay portadas en chino, en inglés, el nuevo Sistema Internacional de Unidades, SI. Y bueno, la parte física tiene que ver en este libro sobre los relojes atómicos, el efecto cuántico Hall, pero yo no voy a hablar en detalle de todo esto. Evidentemente recibí este premio Nobel sobre el efecto Hall, claro. Este es mi certificado del premio Nobel. Hay que leer que dice Der Hall-Effekten en alemán, y entre el descubrimiento y el premio solo pasaron 5 años. Descubierto en 1980, recibido en el 85. A ver, la foto de antes. No es que siempre esté sacando fotos, pero bueno, esta realmente es una foto que quería tener la prensa, quería saber exactamente en qué escenario se hizo el descubrimiento. Por tanto, yo tuve que darles esta foto de prensa. Pero sí es realmente el momento del descubrimiento. Siempre trabajamos de noche, porque la energía para la producción de campos magnéticos es muy alta, por tanto resulta más barato trabajar de noche. Entonces tenemos aquí la Côte du Rhône, la baguette, el queso, el vino. Sabemos que el alcohol está prohibido en el laboratorio, pero es que en Francia beber vino es igual que beber agua. Entonces, después de la reunión entre los científicos que estamos trabajando, pues nos tomábamos esta pequeña recena de medianoche. Y os mostraré lo que había escrito en ese día. Esta hoja está en el museo y yo tengo una copia. Estas son mis notas de 1980, del 4 de febrero, y hay un montón de números, unas ecuaciones, unos dibujos, etcétera. Pero la parte más importante, bueno, también es mi certificado
de nacimiento. Y aquí tenemos el voltaje. Y bueno, algunos entenderán la ley de Ohm, que es la relación entre el voltaje y la corriente, que es la resistencia eléctrica. Esto siempre es fundamental porque forma parte de la constante de Planck y es lo que denominamos resistencia natural. No se puede variar, es lo que da la naturaleza. Esa es la ecuación más importante, que el voltaje es proporcional a una cifra de resistencia natural dada por la naturaleza. Descubrí una resistencia natural eléctrica. El descubrimiento fue hecho con este dispositivo que ya se mostró, que se llama transistor de efecto de campo de silicona, MOSFET, y es el dispositivo más importante de la microelectrónica. Se llama MOSFET en siglas, y que condujo al descubrimiento inesperado del efecto Hall cuantizado. Yo quería comprender el movimiento de los electrones en este dispositivo, en el MOSFET. Y bueno, tuvo unas ventas globales muy importantes en cifras. Yo quería entender cómo se movían los electrones, por lo tanto quería hacerlo más pequeño para poder comprenderlo. Este es el dispositivo hecho por Siemens, y con las corrientes se puede medir el voltaje en azul y si se divide voltaje por corriente, la llamada caja negra, se obtiene este valor que ahora se llama la constante von Klitzing, que depende únicamente de la constante de Planck y de la carga elemental al cuadrado. Esto nos abrió un nuevo campo, demostrando que el llamado efecto Hall cuántico fraccionario, que fue descubierto más tarde en Zúrich, y el grafeno desempeñó un papel muy importante en el recibimiento, en la recepción de este premio Nobel, y ya se mencionó la topología. Por tanto, hay muchos premios Nobel que están relacionados con el efecto Hall cuántico. Voy a hablar de este pico de aquí, porque la metrología y el número de publicaciones por año se hacen aproximadamente 1000 papers anualmente que incluyen la palabra Quantum Hall Effect. Yo hoy no leí la literatura, pero hoy había 3 papers más que mencionaban el efecto Hall cuántico. Es decir, hay un montón de artículos científicos. Y yo quiero hablar sobre la aplicación del efecto Hall cuántico para la metrología, porque tiene muchísimas aplicaciones. Aquí tenemos una sobre el impacto del efecto Hall cuántico. Y este es el año de la publicación. En azul tenemos los artículos antiguos y en verde y amarillo los más recientes. Los papers más recientes utilizan el término insulador topológico. Esto es realmente un término nuevo en física. Y aquí en la universidad tenéis el Instituto de Cerámicas, y la cerámica es un insulador. Por tanto, si tenemos una cerámica, un plato de cerámica con un anillo alrededor, es un buen aislante. Por tanto, este aislante topológico, la cerámica, el oro, son materiales que tienen la propiedad de ser aislantes, pero en el límite son buenos conductores. Así que combinan esta conducta conductora y aislante simultáneamente. Por tanto, este fue el efecto Hall cuántico, que fue el primer aislante topológico. Y esto se reforzó gracias al descubrimiento de este nuevo aislante topológico, que es un nuevo tipo de material. Es decir, aislante en el interior y conductor en el límite de su superficie. No voy a hablar sobre esto porque prefiero concentrarme en una parte pequeña de esta publicación, que es la metrología.
y de la constante von Klitzing, que se utilizan también en las unidades del LSI, etcétera, y las publicaciones relacionadas, todas ellas con el efecto Hall cuántico. Es una cosa que me gusta hacer, buscar esta aplicación que busca los términos de las publicaciones científicas. Se titula Revolución cuántica en la metrología. En la metrología están utilizando esta nueva resistencia eléctrica que tiene un número fijo. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para hallarlas? Pues necesitas un sistema de electrones bidimensional y fuertes campos magnéticos. Es decir, por ejemplo, el calor del conductor más un fuerte campo magnético. Actualmente es muy fácil hacerlo gracias al grafeno. El grafeno es un material que solo tiene una capa atómica de carbono. Por tanto, si colocas grafeno con una corriente eléctrica, aplicas un campo magnético fuerte y colocas unos contactos y mides el voltaje dividiéndolo por la corriente, obtienes el efecto Hall cuántico. Es decir, este es un experimento muy sencillo para conseguir esta constante fundamental que se llama constante von Klitzing, que es esta que se llama voltaje igual a h partido por e al cuadrado igual a r sub k. Y en ohmios es la cifra que pueden ver en la pantalla, que es la misma, es constante en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues este es el efecto clásico. Tenemos el campo magnético cero, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, y normalmente uno esperaría una conducta lineal. Pero, sin embargo, tenemos un salto. Es decir, el campo magnético consigue saltos y las llamadas mesetas de Hall, que se pueden cuantificar en esta ecuación, en este caso, pues 12 millones de ohmios. Y estos son los hechos experimentales que podemos ver. Estos hechos experimentales yo los descubrí con un dispositivo con algunos materiales tales como el galio, etcétera, comparando en este dispositivo y vemos que son 10 dígitos más, es decir, combinando diferentes tipos de materiales tales como el grafeno, etcétera, tenemos el llamado efecto Hall fraccionario, es decir, hay diferentes materiales que se ven a la izquierda con diferentes efectos. Sin embargo, después de estos hechos experimentales, vemos que no hay diferencias significativas a nivel de una parte a 10 elevado a 10. Es decir, es una referencia muy estable para todas las resistencias eléctricas y en todo el mundo se puede reproducir este experimento. Se pueden preguntar, ¿por qué la conductancia de Hall se puede cuantificar, digamos? Pues este es uno de los problemas más importantes en la matemática y en la física. No se puede responder con una única imagen, pero también es cierto que en la física de estado sólido nada es sencillo. Pero bueno, aquí en este artículo se explica por qué se puede cuantizar la conductancia del efecto Hall. Entonces, si se entra en este artículo, se nos puede aclarar la cuestión que se resolvió después de 15 años. En esta comunicación, en Mathematical Physics, hay un largo paper que habla de la cuantificación de la conductancia Hall para electrones que interactúan en un torus y se pruebe que esta conductancia de Hall se puede cuantificar en múltiplos enteros de e al cuadrado partido por h. Entonces, ahora se acepta que es exactamente e al cuadrado partido por h. Es decir, no solo es reproducible con diferentes materiales, sino que es un resultado fundamental que el efecto quantum Hall está relacionado con esta conductancia.
Y las siguientes slides van a mostrar otra cosa que va solo para los físicos. Así que si no son físicos o físicas, pueden pasar de este tema para explicar cuál es el espectro de la energía discreta. Tenemos un gas electrón bidimensional más un fuerte campo magnético que dice que el movimiento libre de los electrones en un plano bidimensional es reemplazado por las órbitas ciclotrónicas cuantizadas. Es decir, tenemos este fuerte campo magnético bidimensional y vemos estos círculos. Estos círculos son como la física atómica, en el que tienes el hidrógeno y luego tienes electrones con una carga positiva, etcétera, que se están moviendo alrededor del átomo. Y aquí vemos estos círculos que llamamos metal de hidrógeno bidimensional. Cada órbita ocupa un área. Cada una de estas órbitas ocupa un área específica. Y aquí tenemos la ecuación que lo explica. Es el QHE, el Quantum Hall Effect, que son órbitas de electrones muy cerca unas de otras. Es decir, aquí en Santiago de Compostela, en la oficina de la alcaldesa o del alcalde, se puede ver esta imagen. Esta es como el efecto Quantum Hall. No sé si el alcalde sabe exactamente que tenía una foto, una imagen en un cuadro de estas órbitas que están muy cerca unas de otras, que son como electrones en un campo magnético fuerte. Y como no tienen espacio para saltar, pues se comportan de esta manera tan curiosa, pegándose unos a otros. Hay una cierta similitud con los superconductores. Bueno, yo tenía que haberlo firmado. Creo que se pintó en la década de los 60. O sea que fue antes de mi descubrimiento. Es curioso. Bueno, pues esto es lo que llamamos el resultado preliminar. El QHE permite un acceso directo y sencillo al valor preciso de la constante fundamental h partido por e al cuadrado. Y las constantes fundamentales son estables en el tiempo y en el espacio. Por tanto, estas constantes serían una base ideal para un sistema internacional de unidades. Sabemos que son estables en el tiempo y en el espacio. Por tanto, este era el resultado de este descubrimiento y tenemos el ohmio cuántico con la constante de Klitzing, que es más estable que las resistencias de cable. Por ejemplo, tenemos aquí este grupo científico que tuvo que testar el ohmio en los Estados Unidos, porque por la legislación el ohmio tiene que ser exacto y este es el ohmio oficial de Estados Unidos, que no puede cambiar. No puede cambiar nunca. Por tanto, empezaron a comparar este ohmio con el efecto Quantum Hall y encontraron que había cambios. Lo hicieron en 3 dispositivos diferentes y encontraron el mismo resultado. La conclusión es que la resistencia por cable no es estable, es variable. Por tanto, el estándar en el Quantum Hall Effect en Estados Unidos es que su ohmio no era estable. E inmediatamente los científicos dijeron, bueno, pues es fantástico este efecto Hall cuántico, tenemos que buscar una resistencia eléctrica más estable. Este es Japón. En Japón hicieron esa comparación con el efecto Hall y su ohmio, y parece que las resistencias por cable cambian con el tiempo. Han cambiado, de hecho, desde el 2000 al 2020, y este es el cambio detectado por los japoneses según la resistencia de cable japonesa, que han descubierto que tampoco es estable. Tanto Estados Unidos como Japón encontraron diferentes materiales, grafeno, etcétera, y todos han descubierto cambios. Y aquí vemos algo. Hay un salto en la resistencia por cable. Esto era Fukushima. Fue en el momento de Fukushima, del desastre de Fukushima, hubo un apagón
Y por tanto, esto tiene que estar exactamente a 20 grados centígrados, a una temperatura completamente exacta. Porque si se calienta demasiado y luego se refrigera, hay un estrés en el material y por tanto cambia la resistencia. Por tanto, ellos lo comprobaron con el efecto Hall cuántico y aquí tenemos el ohmio cuántico. También tenemos un instituto de metrología alemán con el ohmio alemán oficial, que es una foto muy buena, con una buena iluminación, etcétera. La resistencia está muy bien iluminada, pero después de la sesión fotográfica midieron la resistencia y quedó inutilizada, porque por culpa de la iluminación se había cambiado la temperatura. Por tanto, al cambiar solo 2 grados la temperatura de la resistencia y luego la bajaron otra vez a 20 grados, después de 7 horas, pero vieron una variación y le llevará años volver a como estaba anteriormente. Estuvo 6 horas a 24 grados y luego fue refrigerada una vez más a 20 grados, pero hubo otro salto más, por tanto no son estables. Asimismo, los brasileños están muy decepcionados con el efecto Hall cuántico. Este es el ohmio brasileño. Cada 2 años van a París para entender cómo es el ohmio oficial. Por tanto, cada 2 años tienen que viajar a París y cada 2 años encuentran un valor diferente. Sin embargo, no les importa mucho porque, claro, París es agradable, pero hace 10 años construyeron un efecto QHE y lo calibraron una vez más. Y el director del instituto dijo, pues ya no podéis viajar a París, ya no vale la pena porque ahora tenemos la calibración con el efecto Quantum Hall. Así que ahora ya pueden hacerlo en Brasil ellos mismos. Por tanto, tenemos el ohmio cuántico, que es más estable que las resistencias por cable. Desde 1990 hubo un acuerdo internacional para el valor de convención de la constante von Klitzing, que es la que podéis ver, 25, etcétera, ohmios. Y esta es la cifra exacta que se utiliza en todos los países como constante von Klitzing. Y es mucho más estable, completamente estable comparada a las resistencias por cable. Asimismo, hay otra constante que se llama de Josephson. Es decir, hay unos superconductores y parece que hay una corriente, etcétera. Por tanto, si colocamos una barrera y cambiamos la frecuencia, puedes generar un voltaje que depende de la combinación de la frecuencia, la carga, etcétera. Es decir, esto es muy similar en su aplicación y se descubrió en 1973 y se llama el voltio cuántico, que también se podría utilizar en la metrología como voltio estable. Es decir, hay un ohmio cuántico y un voltio cuántico y este voltio es más estable que cualquier célula Weston. Es decir, obtuvo también este valor de convención en 1990. Creo que Josephson es la única persona viva que tiene su propia constante, aparte de mí. Así que todas las unidades eléctricas se pueden obtener con los fenómenos cuánticos, porque si tenemos el ohmio cuántico y el voltio cuántico, podemos generar esta corriente basada en ellos. Pero, asimismo, tenemos la llamada ley de Ohm, y si se coloca en esa pirámide la ley de Ohm, el voltaje y el amperio, pues podemos ver esta famosa ecuación y también podría ser posible tener una corriente eléctrica cuántica, que sería como la bomba de electrones. No sé si tengo tiempo. La bomba de electrones. Simplemente se puede cerrar este triángulo y se pueden bombear electrones de manera controlada para poder demostrar que este efecto no es muy exacto, pero se puede ver que todos estos fenómenos cuánticos están de acuerdo con la ley de Ohm. Esta es la fotografía de la bomba de electrones. Es decir, se hace un bombeo de electrones y se puede capturar este único electrón
Y si aumentas este bombeo, ves cómo se va moviendo el electrón de un lado a otro. Y se puede combinar esta bomba de electrones para generar un voltaje que se puede medir con el llamado constante Josephson. Este es un experimento que se utiliza con el llamado bomba única de electrones y se puede medir gracias también a la constante Josephson. Bueno, no voy a hablar de todas las correcciones porque se pueden bombear. Bueno, se puede hacer un flujo de corriente que utilice los electrones de una manera particular y se pueden encontrar pequeños errores que uno no se esperaba, pero bueno, no puedo entrar en este tema porque no tengo tiempo. Entonces, simplemente voy a hablar de los estándares cuánticos eléctricos. Tenemos el efecto Quantum Hall, el de Josephson y la frecuencia del reloj atómico. Y tenemos también las diferentes capacidades, las constantes H y E y la frecuencia. Lo más interesante es que en los kilogramos, la masa, se pueden relacionar con la constante de Planck. Y el resto se concentra en cómo la masa, el kilo, tiene que ver con estas constantes. Pero tengo que hablar también de los fenómenos cuánticos para la realización de un kilogramo estable y voy a hablar también un poco sobre el desarrollo de ese kilogramo. Este número en Francia, en 1790, había como 250.000 unidades de medida diferentes solo en Francia. Cada ciudad tenía una medida diferente, en serio. Marsella, Montpellier, Toulon, Toulouse. La libra, eran todas diferentes. Y bueno, tuvieron la idea de utilizar los granos de cereal, porque deberían ser idénticos en los diferentes países. Pero bueno, parece que el grano inglés pesa 64 miligramos, el alemán 65. O sea, fue como un auténtico caos. Os podéis reír, pero en España pasaba lo mismo. Aquí tengo las unidades de longitud y masa en España. No sé en cada ciudad, pero cada una tiene su propia unidad. Por ejemplo, la de longitud, vara, libra, diferentes unidades en cada ciudad de España. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí A Coruña. La mayor diferencia parece que está aquí, en A Coruña. La libra era medio kilo. Y aquí, en Huesca, era solo como 350 gramos. Es decir, una diferencia enorme. Y para las de longitud, la vara en Gerona era 1,5 metros y aquí era 0,768 en Teruel. Es decir, se están midiendo de manera diferente las unidades en las ciudades de España y en Compostela, por tanto, tenemos que preguntarnos la longitud de la ruta de peregrinaje a Santiago de Compostela, ¿cómo se puede certificar si tienes este caos meteorológico? ¿No? Espero que me den el certificado, porque, bueno, mi GPS dice que hice 1.572 kilómetros. A ver, creo que se puede conseguir la compostelana, ¿no? Espero que alguien me pueda conseguir la compostelana con estos 1.572 kilómetros que he hecho. Es broma, claro. Bueno, pues esto nos lleva a la Revolución Francesa y a la Academia Francesa de Ciencias. Ellos instituyeron un grupo de trabajo para hacer un conjunto de unidades universal. La Academia Francesa de las Ciencias fue la primera que quiso introducir el llamado sistema métrico 1, 10, 100, 1000, porque hasta entonces la gente contaba en 12, en 60, o en 80, o en 20, es decir, el 12, por ejemplo, es también sencillo de dividir y por ese motivo el día podría tener 10 horas y una hora podría tener 100 minutos. Por tanto, este es un reloj real de ese momento que tiene de un lado el tiempo antiguo y del otro el tiempo nuevo.
Sabéis que los franceses son así, porque, bueno, entonces, antes la semana tenía 10 días, imagínense, en Francia una semana de 10 días laborales, imagínense el problema. Entonces, históricamente, se ha probado que hubo una gran queja, una gran manifestación en París, quejándose de este cambio métrico de la medición del tiempo, y de hecho volvieron al sistema antiguo, es decir, es el único sistema que no tiene el sistema métrico, el reloj, que sigue teniendo 12 horas por día. Y bueno, pues es una idea que viene del pasado. Evidentemente, el resultado de este comité, que introdujo el estándar de longitud, el metro y el kilo, su idea es que el metro es igual a una 10 millonésima parte del cuarto del meridiano terrestre, como 10.000 kilómetros. Entonces, el kilogramo sería igual a la masa aproximadamente de 1 litro de agua. Esta es la idea antigua, pero para conseguir estas dos definiciones, pues es muy complicado, porque sabemos que el agua es complicada, se expande, etcétera, y asimismo tienes que tener un cubo exacto para poder definir el litro de manera absolutamente exacta. Por tanto, la idea es de conseguir un prototipo. Basándonos en esta idea, esta idea básica, aquí tenemos el estándar de longitud, el metro. Pero bueno, les llevó muchísimo tiempo hasta que se dieron cuenta de que los artefactos son estándares globales, y hubo una convención de 1875 que se puso de acuerdo en esta nueva definición. Aquí tenemos al rey de España, que estuvo firmando esta convención, de Brasil, etcétera. Se juntaron todos en esta convención en 1875, decidiendo los estándares internacionales de uniformidad y precisión para pesos y medidas. Fue una idea de 1875 y fue el comienzo del Sistema Global Internacional de Medidas. Para la preparación de esta convención, en 1875, podemos ver al presidente de Francia, que está mirando el proceso de fundición para ver cómo se producen las copias, porque cada firmante de la convención se llevó una copia del kilo y un metro. Aquí está España. Le dieron el kilo 24, número 24, copia número 24. Y aquí está el kilo alemán. Yo, de hecho, fui al Centro Español de Metrología. Y aquí está el certificado. Aquí dice que se llevaron el prototipo número 24. Y aquí en Alemania el número 17. No, en España. Los estándares oficiales se guardan en Sèvres, cerca de París, y uno tiene que ir al Buró Internacional de Pesos y Medidas, que está aquí en Francia. Asimismo, también puedes pasar por la Torre Eiffel y ver el Louvre, pero aquí está el BIPM, que es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, y hoy día tienen un papel fundamental en la metrología, porque coordinan la hora del mundo. Esta es una fotografía del lugar, del BIPM, Buró Internacional de Pesos y Medidas en París, Sèvres, y aquí existe el prototipo oficial del kilogramo. Una vez por año se hacía una reunión de todas las organizaciones involucradas para examinar si el kilo seguía ahí y para hacer comparaciones con las copias. Aquí tengo una película de este evento, cuando se pesa, digamos, este kilogramo que reside en el buró. Hay como 3 llaves que tienen 3 portadores oficiales responsables de los pesos y medidas. Con estas llaves se abre la caja fuerte. Ellos esperan que esté allí el kilogramo, porque realmente nadie sabe lo que es un kilogramo, pero este es el kilogramo oficial. Yo tuve la oportunidad de verlo, quería verlo. Y pude verlo, porque, bueno, hay problemas con el kilo, ¿eh? Aquí estamos todos felices porque encontramos el kilogramo. Existe, ahí está. Es un momento fantástico. Y luego hicieron comparaciones con las copias de los diferentes países.
Este es el único, Le Grand K, el único, el oficial, que se mantiene o mantenía en París, pero que tiene problemas porque estas mediciones se compararon con las copias y este es un resumen de los resultados. Aquí tenemos la referencia. La línea 0 es la referencia oficial que reside en París. Y el resto de líneas son las diferencias de las copias. Aquí está la copia española en verde, número 24. La mayoría de estas copias parecen más pesadas que el kilograma oficial de París. De hecho, el kilograma oficial parece que cada vez es más leve debido al gas que se utilizó para el proceso de fundición de las copias. Por tanto, el oficial es cada vez más ligero. Bueno, no sabemos exactamente cuál es la interpretación, pero sí que hay diferencias claras entre las diversas copias del kilogramo. Por tanto, podemos ver que esta pieza de metal no es estable. Por tanto, no es una buena idea mantener esta pieza de metal como prototipo y utilizarlo de estándar de referencia. Luego tuvimos una enorme crisis, la crisis de la metrología. Le Grand Kilo pierde su masa. El prototipo misteriosamente pierde peso. Esto ya se sabía desde hace 25 años. Y bueno, hace 19 años, en el 2005, ya se trató de redefinir el kilogramo, una decisión para la que es momento. Se hicieron en ese momento los primeros experimentos para tener un kilogramo electrónico mejor, un kilogramo electrónico. Es decir, este kilo solo se podría realizar con la ayuda del Quantum Hall Effect y de la constante de Planck. Y os voy a mostrar simplemente lo que es un kilograma electrónico, que está basado en estándares del quantum eléctrico. Esta es una maqueta de Lego, de una balanza. Tenemos a la derecha la masa del kilo, esta es la balanza, Kibel, y a la derecha tenemos la fuerza mecánica, la masa, y a la izquierda tenemos un campo magnético con fuerza eléctrica. Si se compensa la balanza a la derecha con la de la izquierda y se hace una serie de experimentos utilizando el efecto de Hall cuántico y el efecto Josephson, vemos que hay una relación 1 a 1 entre la constante de Planck y el kilo. Y este es un experimento que se ha realizado para decidir un valor fijo para la constante de Planck. Por tanto, si uno tiene que explicarlo, pues yo utilizo dos ecuaciones. La de Einstein, que todo el mundo conoce, es igual a mc al cuadrado. Y Planck introdujo otra diferente. La energía del fotón es las ondas electromagnéticas. Por tanto, si combinas ambas ecuaciones, uno puede ver el mc al cuadrado es igual a la hv. Tiene que haber alguna relación. Esto no se puede hacer inmediatamente, hay que hacer experimentos diversos con esta balanza de Watt que les he mostrado con esa maqueta, o también con el método XRCD, densidad de cristal por rayos X. Es decir, son dos metodologías para poder ver ese kilogramo basado en una constante de Planck fija. Aquí tenemos los modelos, tenemos la balanza de Kibble, a la derecha, asimismo los átomos de silicona en el centro, y aquí podemos ver la masa de este cristal de silicona que posee una enorme cantidad de átomos. Pero les llevó 20 años la preparación de este evento, de este cambio. Y yo asistí a grandes congresos en Londres, por ejemplo, en la Royal Society en Londres, hablando sobre las constantes fundamentales de la física, las mediciones de precisión, etc. En la primera página se ve el MOSFET, este dispositivo que yo había utilizado en mi experimento para descubrir
el Quantum Hall Effect para el Sistema Internacional de Medidas. Y el artículo hablaba también de las posibles nuevas definiciones del kilogramo y utilizar posiblemente este kilo eléctrico. Esta es la situación en el 2005. Una vez más tenemos las 7 unidades básicas. Ya sabíamos que el kilo no era estable, entonces estábamos buscando otra manera de reemplazarlo. El reloj atómico, ya sabíamos que desde este momento, desde 1968, se lleva utilizando y tampoco era muy estable. El metro, pues hubo... El metro cambiaba también dependiendo de la iluminación, etcétera. Y también se trató de medir la velocidad de la luz, que es una constante fundamental. Con ese reloj atómico y con la definición del metro, diferentes laboratorios quisieron medir la velocidad de la luz. Con láser se puede medir la velocidad de la luz muy exactamente. Sin embargo, hay ciertas limitaciones y el metro en ese momento no se conocía lo suficientemente bien para medir el valor de la velocidad de la luz. Por tanto, quisieron tener una nueva definición del metro, es decir, encontrar un valor fijo, una constante fundamental, y de esta manera el metro se define tomando el valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío, que se puede ver en esta cifra, 299,792,458, y de esta manera podemos realizar la longitud del metro junto con el reloj atómico. Esta era la plantilla de utilizar valores fijos para las constantes. Y teníamos ya el valor numérico fijo para la velocidad de la luz. Y estas son las ideas de que estos valores fijos reemplazasen esas unidades de medida aleatorias que teníamos, tales como el kilo, y tenemos también el voltaje, tenemos también la resistencia eléctrica, y tuvimos también la idea de reemplazar el valor de esta resistencia, el voltaje, y de utilizar unidades básicas en la electricidad. Pero, sin embargo, al final no se quiso cambiar esa tradición o estos nombres de voltio, etc. En el caso del metro, sigue siendo una unidad básica, pero su definición ahora se basa en la velocidad de la luz. Por tanto, en el 2005, la Royal Society decidió que había que rehabilitar o redefinir el kilo y, asimismo, también cambiar la definición del amperio. Con esa bomba de electrones que os mostraba antes, se pudo fijar cuál es el amperio con un valor numérico fijo, la carga elemental. Y esta es de hecho, hoy día tenemos un prototipo industrial que se llama la balanza de Planck, porque utiliza la constante de Planck, H, la constante de Planck para realizar las mediciones. Sí, esta es una balanza, efectivamente, pero se compensa con una fuerza eléctrica. Y tenemos aquí este nuevo tipo de balanza que llaman balanza de Planck. Bueno, yo, como soy el director del Instituto Max Planck, tengo que hablar de Max Planck, porque él ya tuvo esa idea de utilizar la teoría cuántica. De hecho, a él le dieron el premio Nobel por explicar la llamada radiación de cuerpo negro, es decir, algunos objetos tienen un cierto espectro, es decir, el color de la luz que sale de un cuerpo negro, etcétera. Y él explicó Planck esta radiación con esa ecuación, esa curva de medición, e introdujo dos constantes que se llaman H, la constante de Planck, y K, la constante de Boltzmann. Y esta explicación de la llamada radiación del cuerpo negro es la introducción de la física cuántica en 1900. Y esta, de hecho, fue la primera publicación que son las bases de la teoría cuántica. Pero ya en este artículo, si uno lee el artículo al completo, puede ver que Max Planck estaba más interesado en las constantes fundamentales que en la teoría cuántica. Tiene un capítulo íntegro que dice la importancia de las constantes fundamentales y dice
Bueno, esto es la base de la teoría cuántica, de hecho, y dice, con ayuda de las constantes fundamentales tenemos la posibilidad de establecer unidades de longitud, tiempo, masa, temperatura, que necesariamente retengan su significado para todas las culturas, incluso las extraterrestres y no humanas. Es decir, Planck tenía la idea de que hay algo dado por la naturaleza, que es invariable, y que incluso los marcianos podrían utilizar las mismas bases de medición. Max Planck introdujo las unidades naturales y tenemos también en 1900 la longitud, la constante de Planck, la masa, el tiempo y la temperatura, estableciendo la velocidad de la luz, la constante gravitacional, y con estas ecuaciones consiguió definir la longitud, la masa, el tiempo. Pero si examinamos estos valores, 10 elevado a menos 33, creo que no es muy útil para aplicaciones prácticas. La metrología es la ciencia de medir para aplicaciones industriales, para aplicaciones prácticas. Es decir, la física es importante, pero la aplicación es más importante. Por tanto, el utilizar las constantes fundamentales la tuvo en primer lugar Max Planck. Afortunadamente, él no incluyó la carga elemental, la E, porque si hubiese combinado la carga elemental, quizás hubiese encontrado el efecto Hall cuántico, la resistencia, que son 25 kiloohmios, es decir, es una constante que no descubrió Max Planck, pero que sí que tiene aplicaciones prácticas. Pero ellos sí pudieron encontrar los valores fijos de estas constantes que forman la base del sistema de unidad internacional modificado que se introdujo en el 2019. Por tanto, lo siguiente son las nuevas definiciones de las unidades internacionales de medida. Es decir, ¿cómo cambió? El prototipo del kilo ya no vale. Ahora utilizamos la constante de Planck, que tiene este valor. Este es el valor numérico de la constante de Planck, que nunca va a variar. Ahora está fijo. Y el kilo tiene que ajustarse según este valor fijo. Pasa lo mismo con la temperatura, el Kelvin. El Kelvin, que se solía basar en el punto de fusión del agua, que se llamaba la célula de triple punto, ya no vale. Ahora tenemos un valor fijo, que es la constante K, Boltzmann, que se puede relacionar con la temperatura Kelvin. Lo mismo pasa con el amperio. Originalmente se definía el amperio por la fuerza existente entre dos cables. Esto se ha rechazado y ahora se define por el número de electrones por segundo en la carga elemental. Lo mismo con el mol. Yo había estudiado que el mol estaba relacionado con 8 de los átomos en un isótopo de carbono, pero ya no es cierto. Es también la constante de Avogadro, una constante fija. Es decir, estos cambios se introdujeron de manera que hoy en nuestra vida diaria no podemos percibir ningún cambio. Simplemente en instrumentos de medición muy exactos que tuvieron que ser recalibrados. Tenemos ahora esta lista de los nuevos sistemas DSI de medición que vienen de Estados Unidos. Tenemos la constante de Planck, la carga elemental y automáticamente la constante von Klitzing y la constante Josephson, que también forman parte de estos datos. Y tenemos un montón de dígitos, porque hay que dividir estas cifras y te van a salir un montón de dígitos antes de conseguir el resultado. Tenemos el ohmio aquí, que tiene una variación de una resistencia de 1 ohmio de referencia, y esta es la cifra convencional del valor de la QHE, pero en el 2019 se consiguió otro pequeño salto y se ha hecho una revisión de ese sistema internacional de medidas, que es el valor oficial del efecto Hall cuántico. Tenemos aquí el kilo oficial de París, que parece que cada vez se vuelve más ligero, baja en peso,
y parece que en el futuro va a permanecer estable a lo largo del tiempo. De hecho, las balanzas son muy exactas, entonces podemos ver esta zona azul, que es la variación del kilo prototipo, y realmente no sabemos cuál va a ser la certidumbre que nos va a permitir este nuevo tipo de medición. Pero creo que la nueva definición del kilogramo va a poder realmente visualizar el cambio del kilogramo. La conclusión es que las constantes naturales son la base estable más perfecta para un sistema universal de medición. Y este es el logo que se ha establecido de las 7 unidades básicas. En el futuro tenemos solo los valores de estas constantes que forman la base de nuestro sistema de medición. Desde el 2018, la metodología cuántica ha unido a todos los países en la convención que les mostré antes, pero en el 2018 también hablábamos del Quantum. Y bueno, creo que tenemos solamente como 5 minutos y voy a hablar del 2018, porque el Quantum comenzó una guerra entre naciones y vamos a hablar sobre la ciencia y la tecnología y la computación cuántica. Ha habido un hype cuántico desde el 2018. Ese programa bandera, digamos, que existe en todos los países. En 2018 se ha empezado algún tipo de programa relacionado con la computación cuántica. En Estados Unidos, un gobierno Quantum ha aprobado una ley en el 2018 que se llama Quantum Initiative Act, con el objetivo de acelerar la investigación cuántica y desarrollar y reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta fue una de las motivaciones clave, la seguridad nacional. Para los americanos, siempre están dispuestos a invertir en esta seguridad nacional. Así que, bueno, siempre es posible hacerlo después de la Segunda Guerra Mundial. Hace 2 años hubo un memorándum de seguridad nacional que promovía el liderazgo de Estados Unidos en la computación cuántica para mitigar los riesgos de los sistemas criptográficos. Es decir, la seguridad nacional para los americanos es fundamental y es lo que se utiliza para esta computación cuántica. Aquí vemos a Biden, al presidente de Estados Unidos, mirando este computador cuántico de IBM de manera curiosa. Y bueno, la computación cuántica es la palabra clave para políticos y para científicos, para las agencias científicas, para apoyar este campo. Y asimismo, la comunidad científica habla más sobre la simulación cuántica y sus posibles aplicaciones para la ciencia. Pero el mayor campo está en los sensores cuánticos. La industria precisa muy buenos sensores y hay nuevos desarrollos e innovaciones. Yo le solía llamar la nanociencia porque tiene la misma física. Y si uno habla de nanociencia, estará involucrado en la investigación cuántica. Los esfuerzos globales el año pasado costaron 36.000 millones de dólares en investigación cuántica. En China se gastó casi la mitad de esta cifra en investigación cuántica. Por tanto, parece que bueno, se están jugando la partida entre Estados Unidos y China para conseguir ese superordenador cuántico. Y hay bueno, muchos países que tienen miles de millones de dólares invertidos, como bueno, la europea, etc. Y bueno, esta fue la aplicación del llamado algoritmo de Shor, un trabajo de 1994. Peter Shor demostró que la computación cuántica es muy eficiente en este problema relacionado con la seguridad, es decir, es una cifra enorme y se puede separar como producto de 2 números primos. Esto es muy complicado de resolver sin un ordenador cuántico. Por tanto, este tipo de ordenador es mucho más eficiente en la matemática y esto lo descubrió Peter Shor en 1994, pensando que era necesario para protegernos, para la seguridad nacional, tener un superordenador cuántico.
Por tanto, esta es la fuerza impulsora y esta fue la publicación que abrió el camino descodificando el código de 332 qubits, descifrando el código de la Hacienda norteamericana, y parecía que con solo 372 qubits se puede hackear el código seguro de verificación de la Hacienda norteamericana. Y bueno, este es el primer artículo, pero simultáneamente con Google Scientist, etcétera, se publicó cómo medir en 8 horas utilizando 20 millones de qubits este código. Es decir, hay una gran diferencia. Bueno, aquí se dice en inglés noisy qubits. ¿Cuántos qubits, nos preguntamos, son necesarios para que un ordenador cuántico sea útil? Hay que distinguir entre los qubits físicos y los lógicos. Hay qubits que se realizan en los experimentos y otros qubits que son teóricos. Por tanto, hay una gran cantidad de qubits que son necesarios para que el ordenador sea útil. Por eso he colocado ese número, 20 millones de qubits noisy. Y esta es una plataforma que se puede utilizar, Quantum, para expandirlo, lo cual sería extremadamente complicado. Así que yo no espero que con las tecnologías actuales se puedan extender los scripts, como se llaman, para conseguir un ordenador que maneje 20 millones de noisy qubits. IBM está colocando un montón de ordenadores en paralelo, pero no puede conseguir la cantidad de 20 millones de qubits. Por tanto, va a llevar muchísimo tiempo el reducir este miedo de que alguien va a ser el primero en conseguirlo. Y bueno, hace un mes exactamente, el Instituto de Metrología finalizó la primera encriptación postcuántica, es decir, tienen una nueva posibilidad para la seguridad, pero que no puede ser detectada por un ordenador cuántico. Es decir, el argumento de que hace falta un ordenador cuántico para protegernos, para encriptar la información, no es un buen argumento, porque se ha cambiado el conjunto de herramientas de encriptación para asegurarnos de que incluso si se tiene un ordenador cuántico no se puede hackear nuestras cuentas o nuestros servicios públicos. Por tanto, el NIST está animando ya a los administradores a cambiar sus programas de seguridad en este sentido. Es decir, el argumento del miedo de que el ordenador cuántico va a ser un peligro para la seguridad del país no es un buen argumento, porque el ordenador cuántico tiene un montón de problemas interesantes, pero quedan muchísimas preguntas por resolver y deberíamos cooperar para utilizar este ordenador cuántico o esta información cuántica. Y bueno, finalmente, de hecho, hubo una conferencia en el Vaticano que decía aumentar o decrecer la brecha social entre las naciones gracias a la tecnología cuántica. Y el Papa firmó un decreto que dice el apoyo para la ciencia pura tiene que defenderse e incrementarse. La ciencia pura tiene que reconocerse como un bien público cuya contribución tiene que estar puesta al servicio del bien común. Es decir, la investigación básica tiene que ser apoyada. No sabemos hasta qué punto va a tener éxito este ordenador cuántico. Y bueno, hay como 3 o 4 ideas diferentes acerca del ordenador cuántico y realmente podría haber una idea nueva como un ordenador topológico, yo que sé, que construya Bill Gates, y va a pasar muchísimo tiempo hasta que podamos tener una utilización buena de esta computación cuántica. Esta es la declaración de la Academia Pontifical, es decir, el Vaticano, que dice que debería ser necesaria un partenariado proactivo con colaboración entre científicos para poder aprovechar
todo el poder de las nuevas tecnologías. Es decir, hay que conjuntar todas estas nuevas tecnologías y cooperar en lugar de luchar una región contra otra para ser el primer vencedor de esta carrera. El miedo no puede ser el argumento para hacer ciencia. Y para mí la metrología es la plataforma ideal para la cooperación para la cooperación internacional, porque todos entendemos que tenemos que fomentar estas conexiones. El futuro está en el quantum, sin duda. Comenzamos con Max Planck, el descubridor de la teoría cuántica, a pesar de que no sabía que la había descubierto, pero sí se dio cuenta de su importancia. El Quantum .1, Einstein y Bohr, la metodología cuántica, que es, digamos, el presente, que es un tema interesante porque es la base para hacer una medición exacta. Y creo que el año que viene, 2025, va a ser el año internacional de la ciencia y tecnología cuántica. Se titula 100 años del quantum. Es solo el comienzo, porque quedan muchas preguntas por responder. Y el quantum 2.0 será el futuro, el ordenador cuántico, que va a llevar más tiempo del esperado. Y espero que no haya ninguna marcha atrás, porque bueno, creo que no lo veremos en nuestro tiempo. Es decir, en vuestras casas nunca vais a tener, yo creo, un ordenador cuántico. No pienso que lo podáis tener en casa como un ordenador personal. Esto creo que no es posible y sería muy caro. Por lo tanto, mi opinión personal, y bueno, lo he demostrado con la metodología cuántica, que hay una gran confrontación, pero que es necesaria la cooperación. Sobre todo, Estados Unidos y China están peleándose por ser los primeros en llegar a ese ordenador cuántico. Los chinos, de hecho, me han invitado a examinar sus actividades en la física cuántica. Yo he estado en Beijing, en la universidad, para tratar de convencerles de que es necesaria la cooperación. Y ellos están de acuerdo en que la cooperación es más importante que la lucha entre países. Y bueno, que es necesaria mucha más investigación para poder utilizar todos estos recursos de la ciencia cuántica. Creo que ya he hablado bastante, tengo que finalizar. Y voy a finalizar dándoles las gracias por su atención. Maybe we have time for one question. Quizás tengamos tiempo para una pregunta. Muchas gracias por haber trabajado tanto en su presentación. Fue una gran sorpresa. Una pregunta sola, si alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos aquí destacados miembros de la comunidad de cuántica. Ángel. Mario. There are any quantum computing ¿Existe algún ordenador cuántico en la Universidad de Santiago? Está ahí la directora de GAI. We've got the director of the Innovation Institute. I repeat. We already have a quantum computer. Ya tenemos un ordenador cuántico en el Centro de Supercomputación de Galicia para propósitos de investigación y para propósitos científicos. Por tanto, está abierto a la comunidad científica, a la universidad, a los centros de investigación y a otro tipo de instituciones que están haciendo ciencia. Sí, es muy importante también formarse para desarrollar estos programas, pero por el momento no hay problema con utilizar el ordenador cuántico o un ordenador estándar. Es decir,
hay como cientos de qubits en un ordenador ordinario. Por tanto, el ordenador o la idea de IBM era más optimista de lo que debería ser. Simplemente se pueden colocar ordenadores de computación ordinaria en paralelo, porque realmente sería muy complicado aumentar el número de qubits. Y a mí me sorprendió muchísimo saber que tenías que tener una gran cantidad de qubits extra, porque ya la radiación del universo ya nos está dando algunos errores. Por tanto, Estados Unidos tiene un programa especial para ver cómo esa radiación puede influir de alguna manera en los qubits. Pero es algo que acaba de comenzar hace unos meses. Están utilizando su propio programa, su propio equipo para poder averiguar cómo puede ser la influencia de esta radiación que proviene del exterior de la Tierra y cómo puede solucionar un ordenador cuántico estos errores. Para mí, siempre que sean buenas ideas, es decir, tener mejores qubits, reducirlo de 20 millones, porque yo no creo que sea posible alcanzar los 20 millones de qubits. Sí, bueno, hay que fomentar el talento, seguir aprendiendo, etcétera. Sí, los programas son muy diferentes. Pero me temo que las expectativas de los políticos son demasiado altas y si luego hay un recorte, va a ser peor que la inyección de dinero que se está haciendo ahora. El ministro de Ciencia y Energía me preguntó, ¿quieres que invierta más dinero en esto? Yo le dije, no, me vas a estropear la investigación científica. Es decir, esto lleva tiempo. Es necesario tiempo para hacer esta investigación, pero si inviertes de manera muy continua, a lo mejor haces más daño que bien. Bueno, xa un pouco tarde, así que temos que deixalo. Estade atentos para a próxima convocatoria, que creo que será un Nobel de Física, pero bueno, seguide conectados e xa avisaremos o seu momento. Moitas grazas a todo o mundo por vir aquí. Grazas.